Liturgia para hoy sábado 29 de enero. San Afraates, llamado el sabio persa, nació en el año 210 y fue formado entre los persas cerca de Antioquía de Siria, Turquía. Siguiendo las huellas de los magos, se convirtió al Señor en Belén y se retiró a Edesa, viviendo en una pequeña casa fuera de las murallas. Con su predicación y sus escritos, defendió la fe católica contra los arrianos en el siglo IV. Sus escritos también son muy valiosos para la historia del canon de la Sagrada Escritura. Antífona. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tus entrañas al Creador del universo. Engendraste al que te creó y permanece siempre virgen. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, protección en nuestra debilidad, y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7a y 10 al 17. En aquellos días el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo: Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando, y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey, para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Dios, que el que ha hecho eso es en reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Natán dijo a David: Eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, elitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor: Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres, y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le dijo: El Señor ha perdonado ya tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno, y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti,
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él tienen vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y le dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Oración después de la comunión. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, por Cristo tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él viene con nosotros en la azarosa travesía del mar de la vida. ¿Por qué dudar, hombres y mujeres de poca fe? Jesús nos acompaña con la presencia de su Espíritu y no nos deja solos ante el peligro. Gracias, Padre. Amén. Lectura. Una pregunta de fe. ¿Quién es este? Después de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios mediante parábolas, como veíamos en días anteriores, viene ahora en el relato de Marcos un ciclo de 4 milagros de Cristo. Hoy leemos el primero, la tempestad calmada. El acento de estas narraciones milagrosas es marcadamente cristológico. Tales milagros son manifestación del poder divino de Jesús, vencedor de las fuerzas del mal, del demonio, de la enfermedad y de la muerte. El evangelista nos muestra así la presencia del reino actuando en la persona de Cristo, tanto en su anuncio misionero como en su actividad milagrosa. La intención fundamental que subyace en el relato de la tempestad calmada es la fe en Jesús por parte de sus discípulos. Cristo realiza el prodigio para suscitar y confirmar la fe de sus apóstoles en Él. Una fe que debe superar el miedo, el desánimo y la desconfianza. ¿Aún no tienen fe?, les reprocha Jesús al final. Jesús dormía en la barca mientras rugían el viento y el mar, pero más dormida estaba la fe de sus discípulos en Él. La duda y el miedo ante el misterio de Cristo
los acompañaron siempre durante la vida del Señor. De suerte que una de las expresiones más repetidas del Evangelio en boca de Jesús es: no teman. Se diría que el miedo y la duda fueron los presupuestos previos para dar el paso gozoso a la fe y la alegría de Pascua. La pregunta final que, espantados, se hacen los apóstoles ante las tempestades cambiadas súbitamente en plácida bonanza: ¿quién es este? No parece expresar gozo, sino continuar el miedo que antes gratificaron. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ciertamente su fe en Cristo no era todavía sólida. No podía serlo. Necesitarían la luz pascual de la resurrección de Jesús para llegar a la fe madura. Por eso la cuestión planteada: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Incluye, al menos implícitamente, la respuesta posterior de la comunidad apostólica y de todo el Evangelio: este es Dios. Para meditar. Dos son los niveles de lectura del hecho evangélico de hoy: el cristológico y el eclesial. Ambos están íntimamente relacionados. No podemos quedarnos en una lectura meramente milagrista de esta escena insólita, olvidando que los evangelios fueron escritos desde la fe y la experiencia pascual de los apóstoles y de la primitiva comunidad cristiana. En primer lugar, el milagro de la tempestad calmada es un signo de la divinidad de Jesús que, como el Dios bíblico, aparece dominando los elementos hostiles de la naturaleza. Aquí el mar embravecido. Desde el origen del mundo, el poder creador de Dios se manifiesta en su dominio de las aguas y en su señorío sobre el cosmos y los monstruos marinos, como el mítico Leviatán, que recuerdan los Salmos y el libro de Job. De ese poder participa Cristo, que hoy se revela como Dios en el primer nivel. Y desde aquí hemos de pasar a la lectura eclesial del episodio. Desde siempre la tradición patrística vio una imagen de la iglesia en el grupo de discípulos que reman desesperadamente dentro de la barca zarandeada por la tempestad. Si esto no zozobra en la borrasca, es porque Cristo va en la travesía. Aunque a veces no captemos los signos de su presencia por el Espíritu y creamos que Dios se estea dejándonos solos ante el peligro. Pero no es así. El pasajero que ha subido a nuestra nave no la abandonará jamás. Viene dispuesto a correr nuestra suerte hasta el final. Es Jesús, el capitán, que toma fuertemente en sus manos el timón y, a pesar de todos los escollos, llevará a buen puerto la barca de la iglesia. Reflexionemos. ¿Somos conscientes del poder que tiene la palabra del Señor y procuramos alimentarnos de ella cada día, especialmente en tiempos de tormenta? Oremos. Haz que te descubramos, Dios, dormido y ausente, en medio de los proyectos, aspiraciones y fracasos, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de nuestros hermanos, los hombres que sufren y esperan. Amén.